Maite Castiglione, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y estamos muy felices de darle la bienvenida a la segunda parte del seminario que estamos haciendo en forma conjunta junto al Consejo Asesor de Unificación Pacífica, Comité Sudamericano y la Embajada de la República de Corea en Argentina. En este caso vamos a darle la bienvenida también a miembros de asociaciones de residentes coreanos en Argentina, con quienes vamos a compartir un diálogo, una suerte de conversatorio abierto y de carácter un poco más informal acerca de algunas cuestiones que hemos empezado a trabajar, que queremos compartir con ustedes en el marco de este seminario. Así que vamos a establecer una dinámica en donde cada uno se presente a sí mismo y contestar algunas preguntas que puedan ser disparadoras como para empezar a hablar de los temas que nos convocan. Bien. Mi nombre es Alejandro Yun, soy segunda generación, nacido acá en Buenos Aires, Argentina. También soy miembro de CASIAC. Un gusto. Igualmente. Hola, me llamo Lee Myung-ja, Sandra alias, porque es más fácil que me pronuncien así. Fui presidente de la Asociación de Mujeres Coreanas en la Argentina. Actualmente soy vicepresidenta de la Asociación Civil Coreanos en Argentina y también miembro del Consejo. Encantado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Ari Cho Yong-hwa, mi nombre coreano. Soy profesor de arte, de dibujo y cultura y también artista visual. Y bueno, no, yo gracias. Hola, mi nombre es Inés Nam, también segunda generación, nacida en Capital, y soy miembro de COWIN, la Asociación de Mujeres en Argentina. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nam Sang-gil y también en castellano Daniel bautizado. Mi nombre. Yo soy odontólogo y también soy miembro del Consejo Asesor de Unificación Pacífica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Choi. Me parece que soy el único del interior. Yo soy de Esquel. Mi papá es coreano, mi mamá es argentina. Estoy pronto a cumplir 40 años. Soy abogado y también soy miembro del Consejo. Gracias. Bien, un poco la idea que teníamos con ese seminario es empezar a hablar de la necesidad de la unificación y de la unificación en el sentido pacífico, de manera tal que queríamos empezar a plantear este diálogo, preguntando un poco cómo fue vivido dentro de lo que es la historia personal y familiar de cada uno de ustedes, empezando un poquito por la guerra, pero siempre con una perspectiva a futuro que después le vamos a ir dando cuenta, ¿no? Pero cómo fue vivido en forma personal y familiar el tema de la guerra y las consecuencias que tuvo. Bueno, en mi caso, la consecuencia, yo creo que, no sé si llamarlo causa-efecto, efecto-causa, creo que mis padres decidieron emigrar por el motivo justamente por la guerra. En caso, como no haber un tratado de paz, no haber finalizado una guerra, era latente que podría existir una guerra nueva, entonces creo que eso fue una de las causas, motivo de la migración de mis padres y por ende el efecto soy yo acá en la Argentina. Mi parte es eso. Bueno, en mi caso, mi papá fue excombatiente de Corea de 45, la guerra de Corea. Y desde muy chico mi padre me habló muchísimo de sus familias y la idea de volver. Él siempre me habló de que pronto estaría de nuevo, la frontera desaparecería y que volveríamos a Corea del Norte, que vas a conocer tu abuelo, mis hermanos. Pero bueno, ahora estamos, hace mucho tiempo que vivo en la Argentina, pero justamente como consecuencia, como dijo Sandra Lee, me contaba mi mamá que sufrieron mucho porque mi papá era de Corea del Norte, porque del Corea del Sur culpaba a lo de Corea del Norte como
los causantes de la guerra. Entonces, eso fue una especie de discriminación, podríamos decir, ¿no? Entonces, mi mamá, siendo coreana, sintieron esa discriminación por ser de Corea del Norte, mi papá. Entonces dije, bueno, vamos a irnos de acá, algo parecido. Y bueno, también tuvo una cuota muy importante de una inmigración a la Argentina, el miedo que tenía de que vuelva a haber otra guerra. La verdad, yo soy de como generación postguerra, ¿no? Yo nací el año 1970 y mis padres cuando empezó la guerra tenían 7 años, ¿sí? Y durante como, todos estos tiempos nunca hablaron mucho sobre la guerra, ¿no? Pero yo una parte sospecho que como parte de mi mamá, los parientes de mi mamá, yo nunca conocí a nadie, ¿no? Y lo que me acuerdo es que el año 1982, de repente hubo una llamada de Estados Unidos a mi casa, que era la llamada de la hermana de mi mamá, que yo nunca había conocido. Después mi mamá me contó que como es después de la guerra, un soldado americano había llevado a la hermana y se estableció ahí su vida y nunca tuvo un contacto. Claro. Y mi mamá tuvo que viajar el año 84 a Estados Unidos y luego de ahí me parece que apareció la idea de salir del país, ¿no? Y estar cerca de familiar. Entonces intentaron hacer una inmigración hacia Estados Unidos, pero llevaba tanto tiempo, ¿no? Entonces primero vinieron acá para después tener idea de volver a Estados Unidos, segunda inmigración. De hecho, mi mamá ahora está viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Bueno, pero bueno, eso fue como es mi historia, ¿no? De mi familia, digamos. Sí, y igualmente creo que aunque no nos haya tocado directamente, la coreana es una sociedad atravesada por esta situación de guerra. Porque ya no, más allá de los padres o los abuelos que sí la vivieron, es que nos pasan valores y costumbres que por ahí no las tenemos racionalizadas. Por ejemplo, mi abuela siempre me decía que había que comer todo lo que te daban. Entonces, esas son cosas de gente que ha pasado hambre. O sea, otro ejemplo muy claro es ir a Corea y ver la televisión y hay tantos programas donde muestran lugares de comida o restaurantes ricos. También es eso, porque tanto se disfruta la comida porque han pasado hambre este pueblo. Hasta un saludo. En Corea a la mañana se dice comiste, para saludar, también es una forma de saludar. Eso quiere decir que no nos damos cuenta, pero la guerra sin dudas tiene consecuencias en el día a día de todos nosotros, me parece. Perdón, para cambiar un poco el orden, pero sí, me parece que esta idea ¿no? de costumbres que quedaron también se reflejan en los traumas generacionales y colectivos, ¿no? Que nosotros también, sin saberlos, yo soy segunda generación, nací acá, mis padres son de posguerra también, nacieron después de la guerra, pero al mismo tiempo es como que tenemos cierto bagaje que nos sigue a nosotros culturalmente, históricamente y como comunidad. Pensando hoy en esta mesa, empecé a indagar un poco en la historia familiar, hablé con mi mamá, con mi papá, y la verdad que ellos me decían que nosotros tuvimos mucha suerte, porque de la parte de mi papá nosotros estábamos en Pusan, que es la parte más dura, donde no llegaron los ataques. Entonces nosotros tuvimos mucha suerte y creo que hasta tal vez tanta suerte que mis abuelos paternos se casaron en el 52 antes del armisticio y tuvieron a su primera hija también en ese periodo. Así que estamos bastante a salvo, pero después tenemos la otra parte, de la parte de mi mamá, su papá sí participó en la guerra como soldado y fue herido en
la guerra, pero me parece que también hay algo ahí, mi abuelo lo vio como un deber propio, ¿no? Y también me parece que lo que intentó fue no pasar un poco de ese trauma, porque no le contó la historia a las hijas. Nosotros nos enteramos después del fallecimiento que había recibido una medalla de honor por la participación. Sí, entonces hay algo de eso también, ¿no? Algo de querer tratar de cuidar, sanar, curar al mismo tiempo y no repetir tal vez un poco estos traumas. Bueno, yo quería compartir también un poco la historia de mi familia. En el caso de mi abuelo paterno, era profesor universitario en Corea del Norte. Decide irse de Corea del Norte porque le empezaron a expropiar propiedades y bueno, ahí decide cruzar e irse al sur y después inmigrar hacia Argentina. En el caso de mi abuela materna, decide cruzar del norte también, de Corea del Norte al sur, durante la guerra, pero sola, o sea que nunca llegó a volver a ver a su familia y me comentaba sobre los ataques con aviones, que vio gente morirse al lado, y también mi abuela materna cuando habla de la guerra, me ha comentado muchas cosas y lo que decía Javi es sobre cuando comía, por ejemplo, de chico la sandía, no me dejaba dejar ningún rastro de la parte roja de la sandía porque decía que, bueno, por las dificultades que vivieron, es algo cultural, me decía siempre que no hay que desperdiciar la comida. Y bueno, eso queda inculcado en uno desde chiquito, aunque yo nací acá y nunca tuve que pasar por nada de eso. Bueno, quería compartir eso. Totalmente. Bueno, y un poco también, ya que muchos están acá hace tiempo y demás, preguntarles si ustedes habían vivido distintas etapas de lo que estaba pasando en Corea, si habían visto diferencias a lo largo del tiempo con respecto a eso y cómo eran vividas desde acá, ¿no? Los cambios. Bueno, yo el cambio, o sea, por noticiero de acá Argentina, digamos, y algún comentario que escuchás de algún pariente que te comenta lo que es lo que está pasando. El cambio con respecto a en qué cambio de qué, de lo que es esto de la unificación, claro, eso. Pensaba en términos de los cambios también de gobierno y las distintas políticas y gestiones que se habían llevado a cabo, si acá impactaban de alguna u otra forma, o sea, si eso los modificaba, decir, bueno... Si nosotros tomamos más partidario para un lado, para otro, sí, o estábamos más de acuerdo con uno que otro. Y si están pendientes también un poco, que es un poco lo que veníamos charlando. Yo creo que sí, porque yo nací en Corea, vine de chica, pero soy coreana, y quiera o no quiera, mis hijos también quiero que sepa algo de historia de sus raíces, entonces estás pendiente, no te digo como con los noticieros de acá, pero sí estamos. Entonces, vemos diferencia en el sentido de que antes se buscaba mucho la unificación. O sea, políticamente no sé mucho, pero vi eso, que buscaba mucho la unificación. Pero a esta generación es como que ya buscan más la paz que la unificación. Yo lo veo así de acá, desde la Argentina hacia Corea, ¿no? En lo que respecta a la unificación. Por ahí, Javier o alguien tiene más noción del... Además de crecer en Argentina, crecí en Esquel. Cuando yo vivía ahí, cuando era joven, había 30.000 habitantes en Esquel, ¿no? Así que bueno, por supuesto no había internet, no había los medios de comunicación que hay hoy en día, pero igualmente me acuerdo que siempre desde 5 o 6 años, cuando decía que mi papá era de Corea, todo el mundo automáticamente te dice de Corea del Norte o de Corea del Sur. Y bueno, entonces ya intuitivamente nacés sabiendo que hay una Corea del Norte y una Corea del Sur. La verdad es que por el sistema educativo formal nunca nunca aprendí de lo que pasó en la guerra de Corea, no tuve esa formación en la escuela, pero bueno,
más que nada por mi familia misma es que me fui enterando de las cosas que pasaron. Me parece que de a poquito se está haciendo más consciente la sociedad en general de la situación de Corea. Me parece que desde los fines de los 80, cuando ya empieza a caer el comunismo, ya es un enfoque diferente el que se está teniendo a lo que está pasando en la guerra de Corea. Después de todo, es el único lugar donde queda pendiente la firma de la paz, y técnicamente son dos países que siguen en guerra. Entonces, eso es lo que de a poquito la gente se va haciendo más consciente de la necesidad de paz, más que nada, ¿no? Bueno, yo personalmente viviendo en Corea, mi papá, que siempre me hablaba de volver, pensé que era algo del momentáneo, de cuando yo era chiquito, ¿no? Algo momentáneo, la separación. Y después, bueno, ya siendo un poquito más grande, me doy cuenta que no era así. Parecía que estaban utilizando como un medio de política de ambos bandos. Y cuando vinimos acá a la Argentina como inmigrante, eso se alejó un poco de interés de mi papá. Me hablaba, seguía hablando, pero como que la urgencia de vivir en la Argentina dejó de hablar un poquito del tema, pero en la comunidad siempre hablaba de Corea del Norte. Entonces yo personalmente percibo, ¿no?, que había un peligro inminente siempre. Y después una especie de estabilidad. Y después lo que ahora veo como un peligro de que no va a reunificar nunca más. O sea, yo percibo. Entonces, justamente estoy perteneciendo a este grupo porque pienso que es una necesidad de concientizar a la gente de que Corea no puede estar dividido en dos. Y justamente siendo como artista, trato de poner un granito de arena organizando algunos eventos como mi proyecto que se llama Parleteada por una Corea, que surgió después de viaje con mi papá a Corea del Norte en 2016. Y bueno, son cosas que yo concluyo de que es un momento que si no aflojamos, quizás 100 años más, no sé. Entonces, yo quiero que esto no pase. Esos 3 puntos que yo puedo pensar. Peligro latente siempre, una estabilidad, Corea que está estabilizado económicamente, está muy bien, entonces como que se olvida, creo yo, no, esa es puramente mi opinión. Entonces, yo como hombre nacido en Corea, con un padre combatiente de guerra, y siempre vi cómo sufría él, me pareció que tenía que involucrar para que esto no quede así. Perdón, una cosita más. Veo que es recurrente que Sandra, Ari están diciendo que la gente se va olvidando con el día a día de lo que estaba pasando. Y esto es lógico también, ¿no? Es el paso del tiempo. Es el paso del tiempo que hace que la gente que le ha quedado familia del otro lado ya sean abuelitos o ya no estén, y que los jóvenes no hayan tenido relación con estos familiares lejanos. Eso también hace que nos vayamos olvidando. Pero más allá de la cuestión familiar y de puntualmente de cada uno, a mí lo que me parece es que también hay que verlo desde el lado humanitario. Es la situación que vive la gente de Corea del Norte, que no es nada simple, es muy dura. Y la suerte que hemos tenido lo que estuvimos en el sur al momento del corte. Hemos estado, digo, como si a mí me hubiese tocado estar ahí, pero bueno, los que venimos de esa línea, de esa gente afortunada que le tocó estar del lado del sur al momento del corte, ¿no? Sí, claro, adhiero totalmente. En cuanto
a la cuestión de estamos pendientes o no estamos pendientes. A mí me pasa que yo, al ser segunda generación, tal vez no estoy tan pendiente como está, por ejemplo, mi padre de las noticias. Él nació en Corea, vino acá cuando tenía 21 o 22 años, mi mamá ya también vino de grande. Entonces, en la realidad en mi casa, en la casa de mis padres, es que el noticiero coreano por internet está prendido 24 horas casi, salvo cuando duermen, ¿no? Y ahora que por internet se puede ver, está siempre prendido y están más pendientes en realidad de lo que pasa en Corea que de lo que pasa en Argentina. Entonces, me acuerdo también, antes, cuando no había internet, alquilábamos videocassettes y se veían las noticias por videocassettes, ¿no? Los programas y todo, y siempre nos llegaba tarde. Pero había cierta alegría cada vez que se lograban pasos, acuerdos, ¿no? Que era un momento de euforia y como de exaltación, que después, bueno, no llegaron a nada hasta hoy en día. 2017, Claro. Sí, totalmente. Ajá, sí, sí, sí. Y antes también hubieron momentos, entonces esos momentos se celebraban, pero siempre era, claro, desde lejos, siempre era como una... qué bueno que esté pasando, pero qué triste estar acá también, ¿no? Y ver por imágenes a la gente reencontrándose con su familia, no poder físicamente compartirlo en el territorio coreano también, es como, ¿no? nostálgico, y o sea, es celebración, pero al mismo tiempo duele, me parece. Eso, o sea, se sentía con mis abuelos y con mis papás, que para ellos todavía el país debería ser uno. O sea, no hay duda hasta hoy en día. Ahora escuchando todo esto me siento bastante viejo. Yo fui generación de blanco o negro, digamos. Me educaron allá en Corea, comunista malo, demócrata bueno. Entonces siempre tenía idea de que como es nuestro teníamos que unificarse, ¿sí? A costa de Corea del Sur, ¿no? Porque los buenos. ¿Sí? Pero hace poco vi una estadística que no sé si es la verdad, pero la generación de los chicos de 10 a 20 años le preguntaron cuándo comenzó la guerra de Corea, ¿no? De 7-1 le dijo exactamente el año 1950 y otros 6 no sabían o no contestaban. Entonces me parece que estas ideas de comunista malo y como es demócrata bueno también van luciendo, digamos, se mezclan, ¿no? Como dijo la Sandra, me parece que antes nosotros teníamos una idea de unificación sí o sí. Ahora me parece que va el camino de más que unificación, un paz, ¿no? Dos Corea, ¿no? Eso es lo que pienso. Para adicionar, es real que las generaciones más jóvenes están más reacios y no sienten la necesidad de unificar las Coreas. Del lado económico también creo que al sur no le beneficia en ningún aspecto, pero realmente, como dice Javi, hay una parte de humanitario y una necesidad de paz también, que entre ambas Coreas, que todavía no hubo un tratado de paz desde que se dieron. Todavía no tuvimos una finalización de guerra tampoco, ese es el problema. Si no se consigue eso, no se puede buscar la paz, yo creo, ¿no? Primero tenemos que declarar finalización de guerra, punto, de parte. Después viene la paz. Y creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Y eso es lo que duele, pero como dice él, sí es verdad, la juventud de ahora, o sea, Corea del Sur está bien económicamente, está todo bien, entonces no ve la necesidad. Pero también, como dice Javi, es necesario porque necesitamos la paz, pero no por Corea, sino mundialmente necesitamos que haya paz en el mundo. Tenemos este tema ahora justo, bueno, Rusia con Ucrania, bueno, nos afecta, estamos en otro lado, pero nos afecta a todo el mundo. Creo que la paz es necesaria a nivel mundial, internacionalmente. Eso es lo que creo que es justo. Sí, y una cosita más. ¿Cuánto bagaje deja a la sociedad en total una guerra? Estamos en abril del 2022, se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y todavía seguimos recordando con dolor
una guerra que se dio entre un país y otro país en territorio fuera de Argentina continental. Imaginemos, ¿no?, cómo sería que sea dentro del país y encima contra tus hermanos. Porque en ese momento era una Corea y lo que estaban peleando eran familias de uno y del otro lado. Así que eso también es para pensarlo, ¿no? Bueno, eso un poco en la reunión previa lo hacíamos también análogo con la Guerra Civil Española y demás, de cómo también para los argentinos hay necesidades ancestrales y familiares que tienen que ver con esas divisiones que ya tendrían que ser como superadas, ¿no? Y sin embargo están ahí, o sea, sin embargo están ahí latentes. Bueno, y dentro de las cosas también positivas que tenemos tanto el presente como el futuro, desde el Consejo Asesor de Unificación Pacífica y demás, ha habido estrategias de visibilización de esta situación y que se han puesto de manifiesto de distintos lugares, ¿no? Quería preguntarles un poco también cómo las estaban viendo y por qué otros lugares también se podría incentivar esta necesidad de poner en palabras, en acto y en imagen un conflicto que está ahí latente. O sea, el conflicto latente, como te dije anteriormente, son temas internacionales, la paz. Vos me estás preguntando justamente en Corea. ¿Y cuáles son los trabajos que se pueden hacer acá a futuro? O sea, nosotros estamos lejos de Corea, estamos desde la Argentina, o sea, este consejo es un consejo que está en toda parte del mundo. Y nosotros desde afuera del lugar, desde fuera del país, pero estamos buscando que esa paz que se pueda visualizar. O sea, por ahí de Corea hay movimientos también por la paz, pero nosotros desde afuera, desde la Argentina, con la sociedad argentina, o sea, en Estados Unidos con la sociedad, o sea, toda parte del mundo estamos, el Consejo, tratando que internacionalmente esto se visibilice más para poder buscar una paz más tranquila, digamos, llegar por fin a una finalización de guerra y buscar la paz que realmente necesitamos, pero mundialmente necesitamos, no es Corea solo. Necesitamos, creo que humanitariamente también, entonces tenemos que hacer que la ONU también, está todo integrado. Entonces, desde Argentina, yo no tengo conocimiento, pero no sé si apoyan la paz de Corea. La verdad que no lo estudié, te pido perdón, después lo voy a estudiar, pero también buscamos eso, que si hablamos políticamente, que el gobierno también argentino también sepa que tenemos un país que todavía no está en guerra. Al no haber finalización de guerra, quiere decir que está en guerra. Pero ¿qué es lo que buscamos? Que haya paz. Entonces, ¿cómo se puede llegar a lograr? Nosotros, o sea, los asesores acá, tratamos de buscar el mejor medio, hacer conocer, porque un problema, si no es conocido, no se puede solucionar. Entonces, queremos que desde la otra punta de Corea también conozca este tema y que podamos charlarlo y que ellos también digan, sí, tiene que haber paz. Y estamos buscando el medio, el Consejo de Asesores justamente buscar el medio para que se llegue a eso, a la paz, ¿sí? Mi punto de vista es así. Sí, no somos tan ingenuos para pensar que nosotros mismos vamos a generar la paz entre Corea y menos estando del otro lado del mundo, ¿no? Pero por lo menos lo que tenemos que hacer es visibilizarlo, es concientizarlo. Y es hacer que la sociedad en general dé cuenta de esta situación. Hay muchas situaciones que se replican en la tele con la guerra entre Ucrania y Rusia que se está dando en este momento y cuánto lo sufre la gente al ver estas noticias, ¿no? Y hay que dar cuenta que en Corea hace más de 50 años que están en esta situación de guerra latente. Yo lo que creo es que nuestra función debe ser, como dijo Sandra, es hacer conocer, primero que nada, y aprovechar, porque estamos en una situación histórica muy especial, donde el soft power coreano es muy fuerte, ¿no? Con las novelas,
la música, la cocina, mismo la cocina, es algo que se está replicando en todo el mundo, la cultura coreana. Entonces tenemos que aprovechar este momento, esta ola Hallyu que se está dando en todo el mundo, para subirnos a esta ola y tratar de dar un pasito más. ¿Qué es ese paso? No todo es tan lindo en Corea como son los cantantes, sino también hay situaciones que hay que trabajar para que la sociedad presione también a sus políticos y esos políticos hagan presión internacional. Me parece que esa es la cadena de eventos que se tiene que ir dando. Sí, yo creo que a nivel, política o puestos más altos también, pero también es dar a conocer al vecino, en mi caso, al vecino, al taxista, que no conocen, sabe que hay dos Coreas. Cuando vos decís Corea te preguntas, ¿sos del norte o del sur? Bueno, soy del sur, entonces le explicás el conflicto, aunque sea en 15 minutos, tratá de explicar qué es lo que hacemos acá desde el asesor de consejo, ¿no? Mínimamente darle un detalle como para que tenga noción y que difunda eso, que es lo más importante, creo. La difusión es muy importante, entonces, como dice Javier, también el conocimiento para que la gente sepa que todavía en algún parte del mundo está en guerra, no fuera de lo que está latente, que está en este momento sucediendo, hay otro lugar también que está en guerra, aunque no se tiren bombas ni nada, pero hay una guerra, ¿sí? Eso es dar a conocer, eso yo creo que es muy importante porque en este momento el ser humano somos todos iguales, somos uno, creo que todos queremos la paz. Entonces nosotros a través de ese conocimiento le damos a conocer que hay un lugar así que ustedes también, ¿qué es lo que quieren? ¿La paz o quiere que no? Tiene que haber paz. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Así. Hoy por hoy el mundo está muy globalizado, como nos damos cuenta con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, y hay que resolverlo pacíficamente, no se puede ir a esos conflictos en donde con el soft power que menciona Javi. Por ejemplo, yo soy comerciante, me dedico a distribuir alimentos de Corea y yo siento que pongo mi granito de arena fomentando la cultura, la comida, mediante la comida. Entonces, yo siento que con eso pongo mi granito de arena para inculcarle un poco más a cada uno sobre dónde queda Corea, por qué Corea está dividida en dos, que todavía siguen en conflicto, y me da la chance de poder informar a la gente sobre Corea. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir, ¿no? Que me parece que tenemos varios niveles en los que esto se podría difundir. A nivel macro, como dijo Javi, después tenemos a nivel micro, ¿no? Cada uno con su granito de arena y en la esfera en la que vive, en la que trabaja. Al mismo tiempo, me parece que nosotros en el Consejo también tenemos... no sé si obligación, ¿no? Pero también tenemos el privilegio, me parece, de poder ser embajadores de esto y de concientizar. Nosotros decíamos, somos segunda generación, nacimos acá, ¿no? La gente más joven en Corea mismo ya está como más distanciada del conflicto. Y la tercera y cuarta y quinta generación que nació acá está todavía más alejada. Entonces, un poquito también dar a conocer la idea del Consejo, de lo que hacemos y la situación en Corea, y tratar de un poco inculcar este valor universal que es la paz, ¿no? Y saber que nuestros ancestros, nuestra historia colectiva tiene todo esto y es algo que tenemos que resolver. Entonces, yo, por ejemplo, soy profesora de idiomas y a veces hablo con mis alumnos de este tipo de cosas. Traje un par acá a ayudar a hacer ciertas cositas, pero más que nada de a poco ir visibilizando esto. Y me parece que también Ari con sus eventos, ¿no? Con sus muestras también es lo que trata de hacer, llegar a la gente, a los más chiquitos, a todo tipo de gente en realidad. Perdón, un pensamiento, ¿no? Que dicen, y me parece bastante paradójico, ¿no? Que los coreanos de afuera,
que vivimos lejos de esta posibilidad de guerra latente, estemos más atentos que muchos de los coreanos que viven ahí, ¿no? Pero me parece que también tiene algo que ver con el tema de ser coreanos afuera de Corea. Y eso también es la coreaneidad. Eso es la coreaneidad, eso es parte de la coreaneidad, eso es parte de lo que somos. Si nosotros no tuviéramos estos valores ni este sentimiento, dejaríamos de tener algo que nos una. Y estos valores que hasta ahora se venían replicando en las iglesias coreanas, que ahora estamos tratando de pasarlo a instituciones civiles, eso es lo que nos une como comunidad, que a la vez de integrarnos a la sociedad, ya nos está insertando. Ya tenemos profesionales en distintas áreas, ya tenemos gente trabajando en distintos ámbitos, no solamente el textil, que a la comunidad le ha ido muy bien. Y eso me parece que es algo muy valorable como comunidad, ya que se están festejando los 60 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y Corea, ver este progreso de inserción y cómo cada vez los coreanos somos más argentinos, sin dejar de ser coreanos. Claro. Bueno, y un poco la última es ¿qué les parece que es la tarea futuro? ¿No? ¿Por dónde había que encarar esto? Si bien está bastante claro que hay distintos niveles de complejidad y qué ayuda también se recibe desde el Estado como políticas de la memoria y demás que dan cuerpo y corporizan en este comité asesor. Nosotros estamos en la comisión número 20 del Consejo Asesor. Cada gestión dura 2 años. Personalmente estoy desde la 19, desde la gestión anterior. Y si bien hay un cambio bastante marcado desde Corea mismo, desde la oficina central, donde se trata de invitar a participar más activamente a mujeres y a jóvenes. Jóvenes son menores de 45, no son tan jóvenes tampoco. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la posibilidad que me han dado tanto el presidente del consejo, el secretario, de poder realizar libremente mis ideas, ¿no? Cómo poder trabajar. Me parece que eso es algo para agradecer. Me parece que yo hace 20 años no podría haber estado en una estructura más dura, pero la flexibilidad que le da el presidente desde que empecé yo ha hecho que yo me sienta involucrado y esto hace que me den más ganas de participar y hace que yo quiera trabajar y pueda trabajar libremente. O sea, si vos preguntás en lo que respecta, nosotros tenemos reuniones mensuales, aparte tenemos, o sea, online, de todas partes, o sea, la parte central o Sudamérica, o tenemos reuniones por online y lo charlamos, hay seminarios inclusive, o sea, desde Corea y, o sea, a veces lo que hacemos nosotros también, está invitado alguien de la Junta de allá de Corea también, o sea, no es que estamos acá y tenemos una oficina, no es eso, sino a su vez tenemos subdivisiones dentro de los consejos, que también son miembros, aparte que nos reunimos también aparte una vez al mes y lo charlamos el tema, como lo que estamos conversando con vos acá, de decir qué es lo que hacemos, o opinión de cada uno, porque cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿no? Opinar lo que quiera. Y eso es lo que nosotros hacemos, y en base a eso es fortalecer, y a su vez haciendo eso vamos conociendo también nosotros. Porque hay historia que generalizado lo tenemos todo de lo que podemos sacar de un libro, pero personales, por ejemplo, caso de Ari, que el padre que visitó a Corea 2 veces, pero ¿cómo pudo hacerlo? Porque no era coreano. Él se había nacionalizado argentino, porque si hubiera sido coreano no podía haber ido a Corea. O sea, conocemos casos así, no es que tenemos una oficinita, no. Hacemos trabajo, hacemos seminarios, nos convocamos y tratamos de tener charlas y ver qué es lo que se puede hacer, o sea,
poner el grano de arena desde la Argentina, a ver qué podemos hacer. No, tenemos esa charla también, o sea, sí. Y de Corea también te mandan, o sea, lo que... Y yo siempre, hay algo que yo siempre pedí, y creo que nos están dando, porque a mí me es más fácil el castellano y el coreano. El coreano te lo puedo leer, pero entender un 50, y gracias. Entonces necesitaba para entenderlo bien en castellano. Y ahora tenemos el libro en castellano y lo que es, o sea, pues todo, Facebook, lo que sea, ahora están empezando a hablar en castellano. Entonces puedo decir a la gente que conozco de acá, entren allá, le paso un libro, está en castellano. ¿Sí? Bueno, ese es un logro que desde la Argentina, o sea, desde acá, nuestro presidente ha llegado a lograr. Pero para que vean que no es una oficinita nada más, sino que estamos todos integrados, tenemos conocimiento, inclusive creo que este año vamos, el que puede, llegar a ir a Corea para hacer reunirnos entre todos los que son todos asesores de otro país, inclusive, si se puede hacer, se va a hacer. Y yo voy a asistir. ¿Sí? Entonces, voy a asistir. Sí, o sea, para que vea que vos decís desde Corea también sí, nos dan pautas, o sea, hay mucha cosa. Y acá también tenemos lugar donde tenemos un monumento de la pacificación que está ahí por Canning, en la provincia de Buenos Aires, que sería muy interesante para que vaya a conocerlo. Es una piedra grande, traído de Tucumán. ¿Viste? Vos estás al tanto de eso. Bueno, o sea que tenemos cosas y seguimos trabajando con eso todo. No es que estamos para charlar nada más, para que veas. Ahí va mi pregunta, muy bien. Bueno, ya que Sandra mencionó sobre mi papá, visita de mi papá a Corea del Norte en el año 91. Esto fue organizado por un ONG de Canadá de búsqueda de familiares perdidos después de la guerra, y él hizo el trámite y pudo viajar, primero por ser argentino y porque además encontraron todos los familiares que sobrevivieron en la guerra de Corea, y se contactaron con ellos, y él desde acá con mi mamá viajó primero a Seúl, después China. De ahí pasó a Pyongyang, que era la ciudad de Corea del Norte, ciudad principal. Se encontró con sus hermanos, sus padres ya habían fallecido, y todos los sobrinos, y estuvo un par de días. Después volvió el año siguiente, y en la tercera visita no le dieron más pase, la visa, porque bueno, la política cambió, ya no pudo viajar. Después, bueno, yo un viaje a Corea, como mencioné anteriormente, en 96 con mi papá. Mi papá quería visitar a una reunión que se hace en 5 de mayo en Corea, que es como el encuentro de los que vivieron en Corea del Norte. Y él se encontró con sus pares en un almuerzo que él le invitó, comentaba todo lo que pasó acá en el Corea del Sur, y entonces ahí surgió una idea mía de por qué no aportar algo a esta situación como artista, como hijo de un excombatiente. Y bueno, estoy haciendo una que se llama Barleteada por una Corea, donde convoqué todos los argentinos, sí, más artistas argentinos, y interviene un barlete tradicional coreano, y hacemos una barleteada interior, una instalación de arte. Y es una manera de difundir y concientizar la necesidad de una reunificación pacífica de las dos Coreas. Bueno, ahí interviene también el Consejo, haciendo logística de apoyar el viaje. Justamente, no me acuerdo si era 2018, 2017, cuando ustedes hicieron UAI, hicieron en Rosario el Congreso, yo fui a instalar mi barlete. Sí, sí. Bueno, eso es lo que apoyan este grupo. Y bueno, yo por lo menos aporto mi granito de arena. Bueno, y por último, ahora sí, porque siempre hay la de Yapa. Estoy sin palabras. Si querían compartir una imagen, un recuerdo,
una anécdota puntual, algo que tuviera que ver con algo más de impacto visual que tenga que ver con esta situación, que a ustedes los haya atravesado, ¿no? Que digan, uy, esto fue en ese momento, estas cosas que tienen que ver con la memoria, ¿no? Que nos dice Yelin, ese momento en donde uno dice, ahí me di cuenta que la cosa venía por ese lado, ¿no? Que tiene que ver a veces con los tiempos y los ciclos vitales y personales, en donde esto cae la ficha, como decimos así coloquialmente, y uno dice, ah, no, este es un tema en el que yo me quiero involucrar. Piensen mientras tanto que yo voy. Bueno, yo tengo ese momento justo cuando mi papá volvió desde Corea del Norte, después de visita, toda familia, todos sus amigos también, inclusive después de que se fueron sus amigos, nos quedamos charlando en casa y mi papá decía, no sé si seguir volviendo, porque mis hermanos, ya no son mis hermanos. Tiene un pensamiento tan diferente. Trataba de convencer de que mi papá volviera a vivir en Corea del Norte, porque era el país más importante del mundo. Eso me quedé muy choqueado, diríamos. La palabra de él, como que ya no es mi hermano que yo pensé que era. Y después, al paso del tiempo, me doy cuenta que él ya no hablaba más de Corea del Norte, ni de la reunificación, como que ya quedó la idea de que él se va a vivir acá. Y después yo mismo digo, creo que no estoy hablando más de esto a mis hijos. Y entonces cuando me propusieron ser parte de este grupo, yo dije, bueno, eso justo me viene con la idea que tengo yo, que lo que estaba haciendo yo, y es una manera de involucrar a mis hijos y a los demás. Y bueno, ese momento de mi papá y de haber pensado que yo tampoco estaba hablando de situación de Corea, es un olvido. Entonces yo dije, algo tenía que hacer. Ese es mi momento que tengo acá en mi cabeza. Yo tengo un momento tengo dos momentos. Cuando era más chica, que me empezaron a hacer pensar en, uy, pasa algo, ¿no? Como hay algo extraño, hay una dinámica extraña entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque cuando era chica eso pasaba, que me preguntaban, ¿sos de Corea del Sur, Corea del Norte? Pero era de Corea del Sur, o sea, no sé, era eso nomás. Pero me acuerdo que si estábamos mirando un drama por video, cassette, y no me acuerdo el título, nada, era muy chiquita. Pero me acuerdo que había una imagen de ciudadanos de Corea del Norte en el exterior, que de alguna manera habían podido salir, pero justo coincidía que ellos estaban mirando las noticias, y en las noticias, dentro del drama, ¿no? Dentro de la novela, mostraban el fallecimiento de Kim Il-sung, ¿no? Sí. Y se pusieron a llorar, en masa, era una imagen recontra trágica. Habían perdido como a un dios, a un ídolo, y no era la manera que yo consideraba. Sí, nosotros respetamos a los presidentes que tenemos, pero nos ponemos a llorar así cuando fallece uno. No, fue como muy fuerte y muy chocante. Me acuerdo la actriz principal que estaba ahí, que era una señora grande también, y cómo lloraba y se revolcaban en el piso. Era una cosa tremenda. Y ahí fue la primera vez que le pregunté a mi papá y a mi abuelo, ¿por qué? ¿No? Claro, ¿qué pasa acá? Me empezaron a explicar en ese momento. Y la segunda imagen que tengo es cuando vi por las noticias también, la primera vez que yo había visto el reencuentro entre familias, que estaba en la secundaria, creo que fue alrededor del año 2000, y ver, o sea, todas esas imágenes fuertísimas de gente llorando, abrazándose, que en mi familia no había pasado, entonces tampoco entendía por qué. Y ahí fue cuando mis papás me empezaron a decir que en realidad compartimos la misma sangre, ¿no? Solo que el territorio está dividido. Y es una tristeza que esto esté pasando, pero sí tengo como esas dos imágenes muy fuertemente grabadas. Una gracias a los medios los dos gracias a los medios de comunicación, pero una más ficcional, otra, digamos, más documental, real.
Yo me acuerdo en la secundaria, estaba enganché un documental alguna tarde de sábado lluvioso sobre Corea del Norte y me quedé mirándolo, era algo diferente. La verdad no me llamaba la atención para nada, pero me acuerdo de ese día porque en el documental decían, primero que nada, había un parque de diversiones, malísimo, en Corea del Norte, había un parque de diversiones malísimo, ¿no? Me acuerdo que es que él vino el circo del profesor Girafales, era algo peor que eso, malísimo, una vuelta al mundo, una montaña rusa media destartalada, pero después le preguntaban a los chicos, ¿no? ¿Qué te parece esto? Dice, qué grande es nuestro país, pobre los chicos del sur que no tienen estas cosas. O sea, los chicos con la cabeza lavada no entendiendo cuál era la situación que estaban viviendo. Y después de muchos años, ver una estadística que me pareció demasiado impactante. Corea se jacta de ser un país, una etnia. Es un país que es una etnia propia, ¿no? Y que los coreanos del norte y coreanos del sur son la misma familia. Pero dice que después de tantos años de estar separados por la alimentación, los chicos de Corea del Sur a los 14 años son 12 centímetros más altos que los chicos de Corea del Norte. Entonces son dos cosas tan fuertes para darse cuenta de la situación que están viviendo ellos, que ellos no conocen. Ellos lo están viviendo día a día, sin saber, pensando que es el mejor país del mundo y sin saber lo que hay afuera, ¿no? Esas son dos cosas que me impactaron mucho, ¿no? Sí. Bueno, yo volviendo al tema de mi parleteada, para ir a convocar a los artistas argentinos, tuve que leer un poquito yo primero porque después empezaron a preguntar. Dije, ¿y esto cómo era? Sí, y fui a Corea y compré el libro, traje, lo leí y de ahí me quedé una frase que no puedo olvidar, que el autor decía que la división entre Corea del Norte y Corea del Sur lleva unos 75 años. Pero parece una eternidad, ¿no? Pero al lado de nuestra historia, que es casi 5.000 años, es un instante, decía. Pero si lo dejamos así, ese instante se convierte en una eternidad. Decía eso, se llama Cho Jong-ne. Bueno, yo soy más actualizada. Parezco que estoy más actualizada. A mí, o sea, el hecho de ver a un presidente coreano del sur y del norte encontrarse, eso fue una imagen para mí muy impactante, porque yo pensé que eso no, mi pensamiento interno era que nunca va a pasar. Y después que Trump haya ido allá y que se haya podido encontrarse con ese presidente, discúlpame la expresión, pero con el presidente de Corea del Norte, o sea, esas son imágenes que a mí me quedó impactante. O sea, yo creo que debe ser por la esperanza de ese chiquitito esperancita de es posible la paz. Yo creo que eso a mí me impactó, o sea, lo que es, lo visto desde acá, ¿no? Lo que es más actual, digamos. Yo voy a ser corta. A mí siempre me molestaba cuando me preguntaba de qué país era y yo decía Corea, me preguntaba sur o norte. Es el único país que pregunta si es de sur o norte. Y en mi vida quiero que cuando diga soy coreano, que no me pregunte más sur o norte. Gracias. En mi caso, la imagen que me quedaba más... fueron dos ocasiones. Una fue en un seminario que fomentó el gobierno de Corea, en donde invitaban a jóvenes coreanos que viven en todo el mundo.
y nos llevaron al paralelo 38 a conocer, y la verdad que uno se imagina como las películas, pero uno estando ahí realmente siente esa tensión entre hermanos, todos divididos, soldados todos presentes, todos armados, y la verdad ese momento fue muy fuerte, estar en el salón celeste de la ONU, y pensar que entre hermanos están todos los días ahí amenazándose con armas, sin poder reencontrarse, inclusive con familiares, amigos. Y la segunda ocasión fue cuando conocí en ese mismo lugar un amigo que es coreano-americano, que se fue a vivir un tiempo a Corea del Norte a ayudar refugiados. Después de eso no pudo volver, obviamente, pero las imágenes de los videos y todo el contenido que pudo grabar durante su estadía, la verdad que fue muy choqueante y que le queda a uno muy seguido en la cabeza, ¿no? Bueno, quería compartir los dos momentos. Sí. Bueno, para ir cerrando un poco y uniendo algunas de las tantas cosas que dijeron, esto no puede estar preparado porque tiene que ver con la dinámica, ¿no? Pero un poco también el factor tiempo en todo esto, que también nos pasa a nosotros desde nuestra historia, ¿no? Cómo los documentos, las personas que puedan decir algo empiezan a ya no ser referencia histórica, ¿no? Y agarrando también un poco las estadísticas y leyendo un poco sobre esta situación, se decía que en 1995 400.000 sobrevivientes había y que en 2018 55.000. Y así, ¿no? Es decir, las cosas se empiezan a diluir, y por eso es tan importante que lo que no se nombra, lo que no se dice, se empieza a olvidar. Y parece algo, y tomando también un poco lo que decían antes, ¿no? Es decir, la necesidad también de animarnos a complejizar las situaciones, ¿no? Que el blanco-negro ya sabemos que no sirve, que no conduce a nada, que puede conducir a no tocar el fuego cuando uno es chiquito y no hay discusión, pero en el resto de las cosas que vienen en la vida cotidiana, los grises son los que con los que nos tenemos que mover, y esta situación vinculada a los distintos niveles de complejidad que tiene esta situación hace que tenga que ser abordado desde un programa de una escuela, desde una charla, desde poner una piedra representativa, entre ponerlo también en los K-dramas y en todo lo que tiene que ver con la industria cultural tan importante y que tanto tiene que ver hoy en día con este mundo globalizado, ¿no? En mi casa BTS es sumamente importante y quiera que no, el mensaje que ellos dieron en la pandemia ayudó a muchos chicos, así como también estos distintos mensajes que se empiezan a dar o a poner en agenda, hace que la situación, bueno, sea posible. Y como decía también, es un pequeño evento en la historia de 5.000 años, pero es algo artificial, por lo tanto no es una cordillera que no podemos mover, ¿no? Tiene que ver con decisiones personales, con decisiones políticas, con políticas de la memoria, de educación, de cultura, de arte y de involucrarse desde lo cotidiano. Así que en ese sentido creo que la existencia de un comité asesor aquí lo que hace es acercar un poco más esta posibilidad. Como decíamos también un poco antes en la charla previa, la paz no es un fin, es un medio para seguir hablando de todo esto. Y también un poco lo que habían mencionado, la necesidad de que formalmente se cierre, ¿no? Porque puede parecer algo ridículo, una firma, pero los gestos políticos, el encuentro, como mencionaban recién, los gestos activos, fehacientes, físicos, tanto materiales como simbólicos, son importantes a la hora de empezar a seguir, a decir, bueno, este es un mojón.
Porque a veces en muchas situaciones todos los días tenemos que, como que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, y en algún caso uno tiene que decir, no, este paso lo di. Bueno, ¿cómo seguimos hacia los otros pasos aunque tardemos 10 años más en dar el segundo, ¿no? Así que, bueno, yo estoy muy, muy agradecida porque ustedes hayan podido hacerse un ratito y que podamos también hablar de esto que es tan importante y de lo cual nosotros queremos seguir siendo parte como asociación académica, asociación que seguimos pensando y pensándonos, porque nosotros los pensamos mucho cuando escribimos. Sí, no, agradecerte mucho. Yo te soy sincera que no sabía una escuela que se dedicaba a Corea. Te soy sincera y muy agradecida en poder estar acá presente. Aparte de eso, que ustedes trabajen tan arduamente sobre ese tema desde el año 1900. Desde antes, acá se formaliza en el 2004, pero desde antes que se venían formándose, y recién hoy me entero todo esto charlando un rato antes con vos, y muy agradecida de que, o sea, fíjate que estamos en la otra punta del mundo, si allá es blanco, acá es negro, porque allá es 12 del mediodía, acá es 12 de la noche, y así es todo, que de acá ustedes se preocupen por un país que está tan lejos y que se dediquen al estudio de ese país. Muy agradecida. Gracias.